Hola a todos, mi nombre es Briana y espero que todos están bien. Eh, Estoy muy emocionada por filmar mi primer episodio. Estás escuchando al podcast El Pródigo Z. Me vas a tener que dar permiso porque yo hablo inglés y tengo todos mis episodios en inglés, pero también quería hacer todos mis episodios en español para los de ustedes que hablan español o solo hablan español, pero igual quería compartir lo que Dios dice y como este estudio bíblico con ustedes también. Entonces, por favor, me das permiso cuando no estoy diciendo cosas, pues en la mejor forma posible o muy correctamente, pero mi español es, yo hablo español, pero pues no perfectamente y hay algunas palabras que pues yo no sé porque no soy, esta no es mi lenguaje primera o mi primer pues lengua. Entonces, sí, me das permiso y estoy muy emocionada por empezar este episodio. Entonces, solo tengo un par de preguntas rápidas que hacerte. ¿Eres parte de la generación Z? Si es así, estás triste, deprimido, ansioso, luchas con pensamientos suicidas, estás luchando con tu sexualidad, estás simplemente confundido o completamente abrumado por este mundo y toda su locura. Bueno, entonces este es el programa para ti. Ya sea que esté en el medio de esto, un nuevo creyente que comienza su camino hacia la curación, un creyente que simplemente quiere hacer crecer su fe, está invitado aquí. Puedo decirte con absoluta certeza que una relación con Jesús es la forma en que comienzas tu camino hacia la sanación y la búsqueda de paz y claridad, algo que sé que todos queremos y necesitamos. Así que te invito a que vengas y te unas a nosotros en el Z Pródigo, donde nos reiremos, aprenderemos y nos iremos sintiéndonos renovados con un poco de claridad sobre esos temas que nos mantuvieron despiertos por la noche. Quiero brindar información valiosa en cada episodio y sé que se irá sintiendo que recibió valor y que recibió algo de conocimiento y claridad. Este episodio será un poco introductorio, así que vamos a repasar quién soy yo, por qué elegí el nombre El Pródigo Z, el impacto que pretendo tener a través de este podcast, la importancia de este podcast y algunos estándares que tenemos aquí en The Prodigal Z. Entonces, si puedes, únete a mí para una oración rápida. Entonces podremos abordar todas esas cosas. Señor, te doy gracias por este día. Señor, te doy gracias por un día más que nos has regalado a todos. Jesús, yo te pido que el que está escuchando esto va a recibir su palabra, va a recibir cosas importantes y va a recibir un paz y un claridad y algo bueno de este podcast, Señor. Te pido que usas mí y mi voz y todo esto que esté haciendo para ti, para eh, conectar con personas que te están buscando o personas que quieres que te encuentran. Eh, y Jesús, te doy gracias por todo lo que nos das a nosotros, por mi vida, por la vida de la persona que está escuchando. Y sí, gracias, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dado que esto es mi primer episodio, pensé que era apropiado que este fuera el cumpleaños de mi podcast. Entonces, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a De Pródigos y Z, feliz cumpleaños a ti. Es el cumpleaños del podcast de Dios. Y voy a empezar a responder a las preguntas que hice en el principio, ¿sí? Entonces, ¿quién es ella? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Briana, soy un adolescente al que le encanta leer, escribir, pintar, cocinar, hacer ejercicio, hablar de Jesús, hablar con Jesús y todo lo que tiene que ver con Jesús. Actualmente estoy en mi segundo año de universidad, entonces si alguien está en la universidad, shout out. Sí, y sí, entonces este es un viaje muy interesante en el que estoy y estoy muy emocionada por lo que el futuro tiene para mí y lo que Dios tiene para mi vida. Solo quería que supieras que siempre tengo en mente eh, tus mejores intereses, siempre quiero decir cosas que te aportan valor, así que solo quería transmitir eso. Cada cosa que yo digo, yo hago una investigación para ver si lo que estoy diciendo es verdad y hago investigación en la Biblia para saber realmente que todo lo que te estoy diciendo es verdad y estoy eh, diciendo las cosas
en la forma más honesta y la forma más clara y verdadera posible, ¿sí? Sí, y para que sabes, voy a estar aquí cada 2 semanas trayendo episodios que van a ser muy, muy interesantes, que vas a querer a escuchar. Entonces, sí, voy a estar aquí constantemente si Dios lo permite. Entonces, The Prodigal Z, el pródigo Z, ¿por qué escogí ese nombre, sí? Am, yo he estado luchando durante mucho tiempo para encontrar un nombre, pero, pero sinceramente el Z pródigo o The Prodigal Z suena realmente genial, como que muy cool, ¿no? Y creo que realmente como encaja y describe lo que yo quiero decir con este podcast y mi mensaje para este podcast. Ok, y ahora quiero tocar unas cosas que son muy importantes con respecto a nuestra generación. Si sos de parte de la generación Z. Y si no, todavía es muy importante para que sabes lo que está pasando con los juveniles y qué está pasando con el mundo, ¿sí? Entonces, generación Z. Muchos de nosotros no creemos en nada. Y cuando digo que no creemos en nada, somos ateos o agnósticos. Muchas de nosotros no estamos afiliados a ninguna religión, ¿sí? Muchos de nosotros simplemente nos estamos alejando de la religión. Esto es según el American Survey Center. Y para que sepan, estos números que les doy hoy son más altos que los de cualquier generación anterior. Ahora nuestras tasas de suicidio para niños, señoras y señores, de 10 a 24 años, niños y adolescentes muy jóvenes, ¿no? Esta tasa de suicidio ha aumentado en un 62%. Estas personas son tus amigos, tus familiares, tus compañeros de clase. Para ellos, la tasa de suicidio ha aumentado en 62% desde 2007, de 2007 a 2021. Pasó de 6.8 muertes a 11 muertes por 100 personas, ¿sí? Y eso es según los CDC, el CDC. Y además, cada vez somos más lo que estamos confundidos acerca de nuestro género. El 21%, casi uno en 5 de nosotros nos identificamos como LGBTQ o LGTBQ. Ok, LGTBQ. Muy bien. Y eso es más que cualquier generación anterior. Y eso es según Gallup. Es un sitio web. Ahora, todo esto nos está pasando a nosotros, a tus amigos, a tus compañeros de clase, como dije antes. Tal vez incluso a ti. De pronto, todo esto te está pasando a ti. Estás sintiendo los pensamientos suicidas. Estás sintiendo estás confundido con su género. De pronto esto te está pasando. Y es por eso que creo que esto es tan increíblemente importante. Y esto es algo de lo que realmente hay que hablar. Ahora, creo que todos estos son problemas. Es posible que escuchas esto y ni siquiera pienses que son realmente problemas. Pero creo que cuando nos creemos en nada, entonces no tenemos un fundamento firme, no tenemos esa esperanza que viene con tener creencias firmes en Dios y en nuestro Salvador. Y saber que somos valorados y todos de esas cosas, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando nos suicidamos, cuando simplemente estamos confundidos acerca de quiénes somos, cuando no nos gusta cómo nacimos, cuando estamos luchando con nuestra sexualidad. Creo que eso es un indicio de un problema profundo en nuestra generación. Y creo que esto es algo espiritual. Ahora, la generación Z se podría decir, la generación pródiga, pero creo que van a regresar. Quiero leerles la definición de pródigo. Un pródigo es una persona que sale de casa y se comporta imprudentemente, pero luego regresa arrepentido. Y esa es la esperanza que tengo para nuestra generación, para la generación Z. Y espero que este podcast pueda tener una pequeña parte de eso. Eso es realmente como lo que quiero, ¿sí? Por este podcast. Ahora bien, ¿cuál fue mi motivo para iniciar este podcast? Comencé este podcast para comunicarles este punto. Sí, vamos a mirar Juan 6:32 al 40. Estoy leyendo en el nueva versión internacional.
¿sí? Es el que leo en inglés para este podcast y pues de pronto sería eh, bueno para entender, sí, fácilmente. Entonces vamos a empezar en versículo 32, ¿sí? Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús está diciendo esto porque em, cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿sí? Eh, Dios les dio como un pan que era como una oblea, ¿sí? Y les estaban diciendo, ¿qué señal nos vas a dar? Porque nuestros antepasados, ¿sí? Comieron el maná o los obleas, cositas como obleas, ¿sí? Y él está diciendo que no fue Moisés que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús respondió, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Pero he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de que me envió, la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Uf, ya terminé. Pero sí, esos versículos son re importantes, ¿sí? Em, y lo que quiero que sacamos de eso es que Jesús da vida eterna. La vida realmente no termina aquí. Él es el pan de vida. Cuando participemos de ese pan, cuando comemos de ese pan, el, eh, la Biblia va a decir un poquito más tarde, ¿sí? Que cuando comes ese pan, ¿sí? Vas a recibir vida eterna. Aquellos que coman este pan heredarán la vida eterna. Y Jesús da vida eterna. Y eso es lo que quería comunicarles a todos ustedes, es que hay esperanza para la vida y una vida hermosa con Dios para siempre. Y Jesús es el que da la vida, Él es el pan. Y también quería leerles extractos de Salmo 107. Entonces, si quieres ir a Salmo 107 conmigo, sería bueno. Entonces, vamos a empezar con los primeros 3 versículos de Salmos 107. ¿Sí? 1, 0, 7. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Siempre. Que lo digan los redimidos del Señor. ¿A quienes redimió? Oh, redimidos, ok, redeemed. ¿A quienes redimió del poder del adversario o enemigo? ¿A quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur? Y estos versículos continúan dando ejemplos de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas, ¿sí? Y tenemos que dar gracias al Señor por lo que de pronto ha hecho en su vida o lo que va a hacer en su vida. Y den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y y todos los redimidos del Señor, yo sé que yo soy una persona redimida del Señor y tenemos que dar gracias que nos redimió del poder del adversario o del enemigo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con versículo 10, ¿sí? Afligados y encadenados, ok, encadenados. Habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los diseños del Altísimo. Los se metió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara. Y en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres.
haré pedazos las puertas de bronce y cortaré lo- los cerrojos de hierro. Entonces, ese es un versículo muy fuerte, ¿no? Eh, y te puedo decir que si clamas al Señor en tu angustia, Él te salvará. Si le clamas al Señor en todo su dolor, en sus tinieblas, eh, si estás encadenado, yo sé que Dios te va a salvar porque mira, estas personas clamaron a Dios, ¿sí? Y Jesús lo salvó. Y ahora vamos a ir a versículo 17. En versículo 17 dice, se volvieron necios por sus rebeldias y fueron afligados por sus iniquidades, ¿sí? Todo alimento causaba asco y llegaron a las mismas puertas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra para sanarlos, y así los libró de la fosa. Queden gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Ok, entonces esa es otro ejemplo de, de de unas personas que clamaron al Señor y Él los salvó, porque estaban por decirlo, en los peores de los peores. Estaban, pues, ya, dice que a las mismas puertas de la muerte, entonces ya estaban, pues, terminados, ¿sí? Y, y como sus última esfuerza, ¿no? Era como en su angustia clamaron al Señor, ¿sí? Versículo 19. Y Él los salvó de sus aflicciones, ¿sí? Yo no sé si así se dice esa palabra, pero eso es lo que me entiendes. Entonces, sí, eso es pues muy, muy poderoso, ¿sí? Entonces, si sientes que estás en una de esas situaciones en este momento, Jesús es la respuesta. Dios es la respuesta. Y otra vez, debemos de dar gracias al Señor eh, por su amor, ¿sí? Y otra vez, en estos ejemplos, ¿sí? Clamaron al Señor en su angustia y los salvó. Sí, versículo 19 dice, entonces clamaron al Señor en su angustia y los salvó, ¿sí? Y, y en Mateo 7:7-8 dice, pidan y se las dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Entonces estas personas realmente pidieron, ¿sí? Y, y Dios les dio. Entonces pide al Señor si estás en una de esas situaciones, ¿sí? Y pues todos nos podemos encontrar pues en situaciones así, pues todos los días, ¿no? En situaciones que no nos sentimos bien, en situaciones que hay algo como que no está correcta, que no nos sentimos pues muy buenas con nosotros mismas, con el mundo, con familiares, con amigos, con Dios, y necesitamos que Él nos ayude, que nos saca, y, y tenemos que pedirle a Dios. Sí, entonces esto es realmente lo que pues quiero comunicar, que Jesús es la respuesta, Jesús les puede salvar, nos puede salvar a todos, y pues y que Él es el pan de vida, que Él les da vida eterna, que hay esperanza en Él. No te tienes que quedar en sus tinieblas, en sus, em, en sus tinieblas. Puedes salir de ahí, puedes encontrar Jesús y puedes encontrar esperanza y puedes encontrar una vida nueva, ¿sí? Entonces, el próximo pregunta, ¿sí? ¿Por qué es esto tan importante? ¿Sí? ¿Por qué es importante aprender de todas esas cosas, de Jesús, de Cristo, de religión, de todo esto? ¿Por qué vale la pena dedicarle tiempo a esto, en realidad? ¿Sí? Eh, bueno, quería decirte que somos los jóvenes, ¿sí? Y eso significa que somos el futuro. Tenemos el poder de influir a las generaciones próximas, ¿sí? A las próximas generaciones. La decisión de seguir a Jesús no es una decisión que solo te afectará a ti, puede influir a las generaciones venideras. Puede influir en millones de almas. Podemos iniciar una revolución. Tú y yo, con la ayuda de Dios, tomando esta decisión de dedicar nuestras vidas a Jesús.
tomar esa decisión para mantenerse firme, tomar esa decisión de enseñar estos temas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a ayudarlos a tener una relación con Jesús. Y si toman esa decisión por sí mismos, enseñarán a las generaciones, a las próximas generaciones. Eso puede tener un impacto profundo en el mundo cuando muchos de nosotros lo hacemos colectivamente. Pero cada persona, cada alma que se ve impactada es muy importante. Podemos empezar a romper esas maldiciones generacionales. Podemos dar a nuestras generaciones futuras un futuro mejor. Y por eso creo que esto es tan importante, porque es una decisión que tiene que ver con tu alma, tu decisión de seguir a Cristo, tu decisión de conocerlo mejor, tu decisión de realmente perseguir esto. Es algo que puede afectar tu alma y las almas de los que están por venir, lo cual es simplemente sorprendente que puedes hacer esto por el mundo que vendrá después de ti. Quién sabe, uno de sus descendientes podría ser el próximo presidente, el próximo inventor brillante, el próximo evangelista mundial, el próximo cambiador del mundo. Ahora también quería mencionar el hecho de que todos ustedes están muy invitados. Quería citar un versículo de la Biblia aquí. Y el versículo es Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No dice nada de cómo de cómo tu pasado se tiene que ver. No dice nada de qué familia tienes que ver, de venir, de qué familia tienes que venir o de cómo te tienes que ver. ¿Sí? Dice solamente si crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y hay muchas otras partes de la salvación, sí, pero realmente esta creo que es el fundación, esto es el más básico y esto es lo que Dios realmente necesita, es su corazón, es su amor. Y Mateo, capítulo 22, si quieres ir ahí, versículo 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente, respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y las profetas. Y no hay nada de cómo se tiene que ver su pasado y todas estas cosas. Eso es lo que Dios quiere y es simplemente sorprendente que todos estén invitados. Todos de nosotros estamos invitados, ¿sí? Y todos pueden creer, todos pueden salvar. Romanos del mismo capítulo 10, versículo 12 dice... No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos, Él es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todos el que invocan el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Y te quería decir que estás invitada, estás invitado. Todos. No piensas de nada más, no luchas con nada más en su mente. Es solo eso. Eso es lo que es. Y su amor, pues, completa de todo su cuerpo, de toda su mente, de todo su fuerza, de todo su corazón. Y ya sea que los hayas aceptado o no, ya sea que aún no seas creyente o simplemente tengas un vago interés en lo que tengo que decir, quiero pedirte que sigas escuchando con el corazón abierto, porque, porque realmente vale la pena. Y, y si aún no eres creyente, también te animo a que le hablas al Señor. Y mientras escuchas este podcast, pídele que se revele ante ti, si es real, si realmente está ahí. Y, se, y yo sé que realmente Él es real porque yo lo siento todos los días y yo hablo con Él todos los días y muchas veces cuando hay muchos testimonios de las personas que cuando pidan Jesús, estás ahí, Dios, estás ahí, Dios les revele a Él mismo y les muestre que Él realmente está ahí y te, te animo a hacer lo mismo y ver qué pasa, porque yo sé que Él realmente es real. Y ahora vamos a
entrar en algunos estándares que tenemos aquí en The Prodigal Z, en el Zeta Pródigo. En primer lugar, es posible que me oigan decir mucho el nombre Yeshua Mashiach. Entonces, Yeshua es el nombre de Jesús en el arameo original que se hablaba en la época de Jesús. Si tradujéramos esto al inglés, se alineará más estrechamente con Josué. Pero como estaba en el Nuevo Testamento, que es donde están las historias acerca de Jesús, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces tradujeron el nombre Yeshua al griego. Esta traducción es Jesús, Jesús. Luego, en las traducciones de la Biblia del siglo XVI se añadieron una G al nombre, haciéndolo Jesús. Por lo tanto, yo considero apropiado usar el nombre real de mi Salvador o el nombre que se le dio originalmente cuando me refiero a él, cuando hablo de él. Pero me oréis decir Jesús, pues mucho, porque estoy acostumbrado a decir Jesús. Pero solo quería que ustedes entendieran, pues cuando digo Yeshua, me refiero a Jesús. Y Mexica significa Cristo o Mesías o Salvador. Entonces, Jesucristo, Yeshua Mexica. Y mi recurso para eso es pbs.org. ¿Cómo se llamaba Jesús? Es el título del video, ¿sí? Ahora, también quería decir que cada vez que cito versículos de la Biblia, siempre estoy buscando contexto, siempre quiero usar los versículos de la Biblia dentro de su contexto correcto para transmitir un mensaje honesto y veraz, como dije en el principio del video, ¿sí? Y también voy a citar mis fuentes o mis recursos, ¿sí? A lo largo de todos mis episodios, porque no espero una fe ciega de nadie, ¿sí? Quiero que todos puedan comprobar lo que digo y aprender de sí mismos. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Te agradezco mucho por escuchar mi español, pues un poquito raro, pero sí, te agradezco que escuchaste y yo espero que recibiste algo, aunque esto es un episodio pues de introductorio. Yo espero que recibiste algo, sí, y que te ayudó. Y por favor ve a ver mi próximo video, mi próximo episodio, porque yo sé que será una buena. Y sí, Dios te bendiga y que tengas un maravilloso resto de tu día, de tu semana. Te amo mucho. Chao.